Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, muchas gracias por atendernos, Ignacio. Fíjate que queríamos hablar contigo desde hace ya algunas semanas. Esta tarde ha sido posible. Y bueno, luego decíamos a nuestros espectadores que abriremos esa ventana de actualidad al conflicto en Ucrania. Pero desde vuestra escuela, vosotros ya lleváis bastante tiempo, ¿no?, impartiendo talleres, impartiendo cursos de supervivencia. Yo sé que además hace meses con ese, no sé si bulo, si había algo de cierto, pero me imagino que te acordarás de, salió en muchos medios de comunicación esa alarma del gran apagón energético que parece que iba a sufrir Europa. Al final pues no sucedió, pero que eso también hizo que mucha gente se interesase, ¿no?, por ese tipo de enseñanza o ese tipo de cursos que, por ejemplo, desde la Escuela Española de Supervivencia se imparten. ¿Vosotros notasteis, por ejemplo, ese aluvión de llamadas de gente preguntando para adquirir ese tipo de conocimientos? Pues sí, nosotros como escuela, aunque como empresa de actividad en la naturaleza llevamos más tiempo, como escuela de supervivencia llevamos 17 años, ya llevamos más de 120 cursos presenciales impartidos. Precisamente este fin de semana próximo es en Jaca. Y como tú dices, en los últimos tiempos hemos observado un cambio de prototipo de cliente que nos viene. Hasta hace poco, digamos que eran personas amantes o practicantes de deportes en la naturaleza o que de alguna manera querían aprender a sobrevivir. Y últimamente el tipo de cliente viene más personas que viven en grandes ciudades o se han dado cuenta que estamos viviendo eventos negativos como el tema de la pandemia, los grandes tormentas estas de frío y de nieve que Sí, hemos tenido en el interior, como la Filomena, la Dana, claro. y últimamente lo del apagón. Eso ya ha sido por poner un poquito de estrés a la sociedad Ujú. y viene muchísima gente preocupada porque está viendo que la supervivencia le está llamando a la puerta. Lo suelo decir, es como antes veíamos situaciones de supervivencia extrema en la televisión y lo veíamos como algo lejano Sí. y ahora entre las grandes tormentas de nieve como la Filomena, la pandemia, el apagón y lo último ya de la guerra, pues en fin, está viniendo mucha más gente que se está dando cuenta que es necesario aprender este tipo de técnicas. Técnicas, nociones que el ciudadano de a pie, que los particulares no tenemos, no conocemos ni tampoco se nos ha impartido en ningún tipo de, vamos a decir, de escuela, ¿no? Que realmente a lo largo de nuestra vida, en nuestra etapa, pues en primaria, secundaria, incluso en la universidad, este tipo de enseñanza no se contempla en ninguna asignatura, pero nos puede salvar la vida, ¿no? De hecho, tú has apuntado, por ejemplo, Filomena. ¿Cuántas personas por un tema de inclemencia del tiempo, de adversidad meteorológica, no se han visto pues en una situación límite, incluso a punto de perder la vida, ¿no? Pues quizá teniendo este tipo de destreza, pues tengan un poquito, podamos tener en un futuro, si nos vemos en una situación límite, más posibilidades de sobrevivir. La verdad que sí, de los miles de clientes que ya han venido con nosotros a los cursos, coinciden prácticamente todos en que nos dicen una pregunta: ¿cómo es que este tipo de cosas no nos las enseñan en la formación reglada? Digo, pues no lo sé, pero que debería de ser así, porque la información y los conocimientos que nosotros impartimos ayuda a sobrevivir en todo tipo de situaciones, no solo perderse en la naturaleza, sino que establecemos protocolos de actuación ante cualquier situación que ponga en riesgo, en peligro la vida, ¿no? Entonces, el concepto que nosotros tenemos en la Escuela Española de Supervivencia es un concepto muy amplio de formación, estudiamos Sí. protocolos, manera de actuar eh, en la naturaleza, ante un terremoto, en un evento de fuertes tormentas, de avenidas, etcétera, ¿no? Aunque básicamente lo que más damos es la naturaleza porque la demanda está más ahí. Y haciendo el inciso de que en los últimos tiempos la supervivencia urbana ha sido un nuevo taller dentro de los 8 talleres que impartimos dentro de la escuela. La supervivencia urbana, Supervivencia humana, ¿en qué sentido? Fíjate, me llama la humana atención. no, urbana, de Urbana, ciudad. urbana, urbana, vale, eso, urbana. Urbana quiere decir que no es solo sobrevivir en el campo si te pierdes, por decirlo de alguna manera, es sobrevivir en donde hay una gran población,
si se corta la luz, si se corta el suministro eléctrico, Sí. también se corta la red potable de agua y de sanitario. Un terremoto, por ejemplo, un terremoto. Un terremoto puede producir eso, puede producir una catástrofe generalizada. Sí. Entonces, si nos quedamos sin luz eléctrica y sin agua, ¿cómo solventar esa situación? También puede ser porque se congelen las tuberías en un momento de borrasca extrema, de fríos extremos, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones de solventar lo que de normal damos por hecho que siempre vamos a tener la comodidad de la luz eléctrica, el gas o la electricidad para cocinar o para calentarnos, hay momentos en la vida que a lo largo de nuestra vida vamos a vivir situaciones que hay que estar preparados. Y ahí es donde formamos a las personas en todo este tipo de técnicas. Hay un montón de técnicas en la escuela. La escuela tiene estructurada la formación en 8 talleres, más este que te he comentado que se ha incluido últimamente, que son, si me permites decirlo, protocolos de actuación, psicología e inteligencia en la supervivencia, ese sería el primero. Sí. Luego la gestión del agua, el fuego, el refugio, los alimentos, cartografía, astronomía de posición, primer auxilio, defensa personal y el de supervivencia urbana. Todos esos temas se dan en la escuela. Como es una inmensidad de técnicas y además tan distintas como cartografía, como potabilizar agua, como hacer fuego, como en distintos medios, nos basamos también en una plataforma online donde todo el contenido que no da tiempo a darlo en los cursos presenciales se puede ir desarrollando porque los cursos online se quedan abiertos a lo largo del tiempo para ampliar la información. Ignacio, importante de luego esa pauta, esos consejos, esas herramientas que facilitáis a quien pues acude a esos cursos, ¿no? A esos talleres. Son destrezas, ¿no? Que al final vais No, transmitiendo, pero importante también el lado psicológico, ¿no? Que tú apuntabas también, ¿no? Que me imagino que eso también se trabaja, porque el perder los nervios es el peor enemigo que podemos tener. Sí, efectivamente. Nosotros solemos decir que para ser un auténtico superviviente tienes que desarrollar, o profesional en la supervivencia, tienes que desarrollarte en 3 aspectos, que es la fortaleza, las habilidades y los conocimientos. La fortaleza es la capacidad del ser humano de aguantar situaciones extremas, tanto físicas como psicológicas. Eso se da en eventos de supervivencia real, como un desastre, perderse en un ambiente climático extremo, etcétera, donde tienes que llevar tu cuerpo a los límites tanto físicos como psicológicos. Ese es uno de los aspectos. Luego están las habilidades. Muchas veces vemos que entras en YouTube y ves cualquier youtuber que hace fuego en 2 palos, claro. Y dice, esto es muy fácil. Pues eso es mentira, porque lo que no ha puesto el youtuber es las 20 veces que no le ha salido a hacer fuego. Claro. Ha puesto nada más que la 21, que es cuando le ha salido, ¿vale? Entonces, crea ansiedad en las personas, pero que aprender habilidades es como si yo quisiera enseñar a través de la televisión cómo montar en bicicleta. Tú hasta que no coges la bicicleta es imposible que aprendas a montar en bicicleta. Pues en los cursos presenciales practicamos ese tipo de habilidades que son necesarias. Y luego está la formación. Obviamente la formación son conocimientos científicos técnicos que son necesarios, por ejemplo, cartografía, primeros auxilios, astronomía de posición, porque enseñamos a las personas a localizarse en el planeta Tierra, cómo se mueven las estrellas, calcular la latitud, longitud, los tipos de rocas, las que acumulan agua, como porque son porosas, en fin, un montón Sí. de información, tanto geológica, meteorológica, biológica, de todo tipo, que eso sí se puede aprender tanto en los cursos como obviamente en el curso online. Entonces, las 3 patas de un auténtico superviviente, por resumirlo, es fortalezas, habilidades y conocimientos. Y eso es lo que desarrollamos. Obviamente en los cursos no forzamos la máquina de las personas y en nuestro curso está permitido comer, beber, y porque no se trata de llevarnos a situaciones extremas. En los cursos más avanzados, para alumnos que ya han venido con nosotros, sí hacemos lo que denominamos una actividad que es Survival Extreme o extrema, donde ya a personas que ya tienen la formación básica, sí les damos unos mínimos recursos y tienen que hacer un recorrido de, por ejemplo, 15 o 20 kilómetros, a lo mejor con una lata de atún para 3 días y un machete, y ellos tienen que buscarse los alimentos, etcétera. Pero eso nunca lo hacemos con alumnos que no les hemos formado o no nos demuestran experiencia previa. Fíjate, Porque la supervivencia tiene sus riesgos también, claro, entonces hay, lógico, hay que lógico. conocerlo.
Oye, el importante, ¿no? Apuntabas ese ya para los más avanzados, esa experiencia de una lata de atún, 20 kilómetros. Bueno, proveerse de alimentos, el tema del agua, que sea agua potable, de no morir deshidratados o bueno, de sed. Y yo, fíjate, me viene a la mente un docu-reality muy conocido que se emite en varios canales, aquí también en España, que es El Último Superviviente, y seguramente tú lo habrás visto. Yo me imagino que ese programa tiene más show que realmente técnicas de supervivencia, ¿no? Yo recuerdo un capítulo que me llamó mucho la atención y yo no tengo esa destreza que tú estás hablando, no he acudido o no he asistido a ninguno de los cursos que vosotros impartís, pero me llamó mucho la atención uno de los capítulos de este programa del Último Superviviente, que para no deshidratarse, pues recomendaba, en concreto se veía una secuencia en la que es un poco escatológico, pero bueno, lo voy a contar. Cogía como una moñiga de animal, un excremento, y lo estrujaba para extraer de ahí pues líquido con el que no morir deshidratado. Yo creo que esto, no sé, poco de supervivencia puede tener porque no te mueres de sed, pero te puedes morir de una infección, ¿no? Efectivamente, a ver, los programas del Último Superviviente tienen mucho de reality show, entonces buscan generar audiencia y a veces hacen recomendaciones o practican cosas que no se deben de realizar en ningún caso. Claro. De hecho, en los últimos meses he escrito un libro que se llama 50 consejos y 50 mitos a romper en supervivencia, y uno de ellos es el orina. La orina, por ejemplo, humana, no se puede beber. Claro. El agua de mar tampoco se puede beber directamente si no la mezcla o le reduce el nivel de sales. Y obviamente el encontrarse una mollenga de vaca, de elefante, estrujarla y beberte ese líquido tampoco lo puedes beber, porque eso te va a producir una deshidratación interna. Claro. Entonces, eso está completamente desaconsejado. También está completamente desaconsejado, como hemos visto tanto en este programa, en este programa me refiero al Último Superviviente, Sí. como en otros, de coger animales muertos como un insecto, como un grillo o los que cazas Sí. y comértelos, porque te están metiendo en el cuerpo una cantidad de bacterias y parásitos que te van a producir la muerte más acelerada. Entonces, digamos que lo que vemos en la tele no es realmente una escuela de supervivencia real. Es un entretenimiento y a ese señor le tenemos que agradecer que ha difundido mucho y ha publicitado mucho la supervivencia, pero que muchas de las prácticas que realiza no son las más adecuadas. Además, tampoco es recomendable subirse escalando un acantilado sin cuerda o saltar desde un acantilado a una poza de agua que no sabes la profundidad que tiene. Es decir, está recomendando cosas absolutamente que hay que evitar en la naturaleza, porque cualquier lesión, cualquier infección o gastroenteritis que cojas te va a causar la muerte. Entonces hay que ser muy cauto en todo ese tipo de eventos. Pues te La agradezco, escuela... te agradezco que seas muy sincero porque aquí hacemos televisión y nos gusta el espectáculo y el show, pero yo creo que hay que también ser muy prudente a la hora de sacar determinadas cosas porque, oye, el público, a lo mejor no todo el público tiene un filtro oye, lo recibe y dice, esto es lo que hay que hacer. Y, hombre, una cosa es el espectáculo y otra cosa es Si me desinformar. permite añadir también que tanto nuestra Escuela Española de Supervivencia como la que practicamos los profesionales es supervivencia para todas las personas. Claro. Oye, Ignacio, que tengo un bebé de 6 meses, tráetelo. Oye, Ignacio, que tengo la abuela en la casa, tráetela. ¿Por qué? Porque la supervivencia no es para el Superman que sale en la tele, ni para los comandos de operaciones especiales, que son auténticos profesionales, que ellos sí saben lo que deben y tienen que hacer. Es para las personas normales. Entonces, yo tengo actividades de supervivencia con grupos familiares enteros, porque hay una cosa que es supervivencia de hobby o de formación, que es que nos vamos al campo un fin de semana y llevamos en la mochila todo el catálogo del Decathlon, como digo yo, que es que no nos falta ni gloria bendita, tenemos más cosas en la mochila que en mi casa. Sí. Y otra cosa es la supervivencia real, que es que te va a pillar sin el instructor de supervivencia, sin tu kit de supervivencia y sin nada. Y te va a pillar con el abuelo que ha venido a verte, el gato del vecino que te lo ha dejado ese fin de semana y con tu sobrino de 5 años, ¿vale? Claro. Entonces, la supervivencia debemos de aprender todas las personas de todos los rangos de edades técnicas de supervivencia, porque ¿quién nos ha dicho que a lo largo de nuestra vida no vamos a vivir una situación de supervivencia real? Pues estar formado es la diferencia entre resolverla adecuadamente
o en fin, tener serios problemas. Ignacio Ortega, instructor de la Escuela Española de Supervivencia, muchas gracias por atendernos, ha sido muy interesante el contactar contigo. Un abrazo desde Málaga, muchas gracias. Un abrazo a todos, gracias. Buenas tardes.